esta ocasión realizaremos el último video sobre los capítulos de El otro sendero de Hernando de Soto. Quiero iniciar el capítulo 4, que trata sobre los costos y la importancia del derecho, con la siguiente cita del libro. Como fruto de todo ello, ha quedado en evidencia que vivimos en una sociedad costosa, en donde tanto los formales como los informales desperdician un gran número de recursos. Esta cita hace referencia a los 3 capítulos anteriores, ya que los procesos informales y formales tienen un alto costo real. Empezando con el primer punto, se nos relata 2 tipos de costos: el costo de entrada y el costo de pertenencia o permanencia. El primero es el costo que cuesta iniciar con las actividades. Para cada actividad, el costo variará dependiendo del sector, porque para un sector industrial, de vivienda o de comercio o transporte, variará. El segundo costo es el que se necesita para poder mantenerse en este mundo contrario al informal. Es el costo de pertenencia. Este tipo de costos reduce cierto beneficio para las empresas, pero aquel que maneje mejor estos costos de pertenencia será el que mantenga más tiempo que el que solo se preocupa por sus beneficios. Además, este tipo de costos reduce las inversiones a futuro de una manera preocupante. Los informales, por otro lado, tienen la normatividad legal excluida, por lo tanto se basan en la normatividad extralegal, que también tienen una serie de costos altos, dejando de lado la creencia de que ser un informal era el camino más sencillo, y es una tendencia que todos teníamos. Los costos de ser ilegales son básicamente 3: el de evitar las sanciones legales por parte del Estado, el costo por hacer transferencias con empresas formales para poder ahorrar en materiales, por ejemplo, y el costo por no pagar impuestos, negándoles ciertas oportunidades. Finalmente, los costos por no tener una ley informal bien estructurada también son 3, según el autor. Estos costos son los siguientes: el costo de no tener un derecho de propiedad, el costo por ciertas ineficiencias extralegales, y el costo por los contratos enfermizos en el tema económico. Ahora, esta serie de costos necesariamente traen consecuencias para ambos sectores, que terminan en consecuencias para la economía peruana. Estas consecuencias son las siguientes: una baja productividad, la disminución de la inversión, la ineficiencia de todo el sistema tributario peruano, las pérdidas en el progreso tecnológico y complicaciones en la formulación de políticas macroeconómicas. Al incurrir en estos costos, tanto formales e informales, se ven privados del acceso a instrumentos que pueden ayudarlos en sus rubros económicos sociales, como los facilitadores de derecho, que son los responsables de los grandes avances en la historia, y los incentivos y especializaciones. Es así como llegamos a la conclusión de que los derechos serían el condicionante del éxito en estos rubros, pero se tiene que tener en cuenta también aspectos sociales como el comportamiento y las costumbres de los peruanos. Yendo con el siguiente capítulo, el capítulo 5 nos habla de la tradición redistributiva. El Estado aquí expone que, como el gobierno usa las leyes para poder exprimir a estos sectores productivos, repartiendo de una manera desigual las riquezas y no generando más, el Estado debería preocuparse más por la generación de la riqueza, ya que es uno de los objetivos principales en cuanto a las naciones. Debe ser cumplido por el bienestar de la población. En su libro, De Soto menciona que esta redistribución, sin algún tipo de producción, se ha vuelto una tradición en todo el Estado peruano. Esto generó que con el tiempo se generen grupos interesados en acumular la poca riqueza nacional, causando un desorden como problemas de corrupción y pérdida de la conducta ética por parte de los representantes nacionales. Y abordando ahora el capítulo 6, que es el último, el paralelo mercantilista. En este último capítulo, el autor nos habla sobre el paralelo mercantilista, en el cual expone las tendencias económicas de distribución que tienen los trasfondos de los intereses, como mencionaron en el capítulo 5. Ahora, estos intereses no son determinados por factores geográficos ni culturales, sino son determinados por el resurgimiento del sistema mercantilista. Antiguamente se reconocía el mercantilismo en plena época del medioevo. Este sistema consistía en el manejo del gobierno por parte de un solo sector, un sector de la élite que solo buscaba su beneficio, aplastando a otros sectores. Estos sectores tomaban la política económica nacional como si fuera un negocio, la aplicaban en la industria, en el comercio y los mercados. Ahora, un dato importante en este capítulo es la similitud que existe entre nuestro país y el viejo continente,
ya que ambos mantienen por un largo periodo de tiempo este sistema, pero en distintas épocas. Aunque este dato ciertamente no es del todo real, ya que el Perú no lo aplicaba en todo el sistema, pero sí aplicaba básicamente la esencia. Había ciertas similitudes en cuanto a características autoritarias, como la manipulación de las leyes, las barreras altas de entrada al mercado, incluyendo las que van en contra de las informales, y los grupos de poder, sobre todo eso. Y para finalizar con el capítulo, hablaré un poco sobre el fin de este sistema en Europa, su aplicación con el Perú, y cerraré con una cita más del libro, o sea, el cierre en Europa, en el Perú y en el libro, con una cita. El sistema mercantilista terminó en Europa debido a un despertar de la población, ya que se daban cuenta que las necesidades sociales que dejaban de lado eran muy altas. Pero en el Perú, este sistema volvió en la forma de tradición redistributiva, que protegía los intereses de los pequeños grupos de poder. El autor menciona la siguiente cita en la parte final de este capítulo. La lección europea es que en un mercantilismo decadente que se resiste a un cambio institucional apropiado, es el umbral de la violencia y el desorden en esta fase final. En esta fase final se evidencia cómo el mercantilismo solo evita el progreso como nación, dejándonos errores que quedaron en el pasado. Y esto ha sido el último video de los 3 que hemos podido lograr. Como reflexión final, quiero dejar en claro que la informalidad no es un problema, como se ha visto a lo largo de los capítulos. A lo largo de los capítulos se presenta la informalidad de una manera distinta a la que normalmente nosotros conocemos. La informalidad no es un problema, la informalidad es un camino al desarrollo que podríamos aprovecharlo siempre y cuando el Estado lo apoyara más. Como agradecimientos finales, quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a grabar este video. Gracias.